Bien, vamos a comenzar con esta semana astrológica bastante intensa. Os voy a intentar hablaros desde más o menos la entrada del Sol en Tauro hasta el final del mes de abril, para que comprendáis las energías que se están moviendo, porque son unos 10 días hasta finales del mes bastante intensos, y la cosa no empieza a despegar o a rectificarse en gran parte hasta mayo. Entonces, estos últimos días del mes de abril pueden ser intensos y agotadores, y por eso vamos a hablar de ello. Sabéis que el Sol ingresa en Tauro el día 19 de abril, y los temas más importantes son aquellos relacionados con la economía y las finanzas. Estamos viendo toda esta guerra de tarifas, ¿no?, relacionada especialmente con Trump. Os expliqué mucho de estos líderes con este ego enorme. Fijaros lo que he conseguido, fijaros lo que he hecho. Sé que además a los amigos argentinos que me seguís, ¿no?, tenéis incluso vuestras propias luchas entre unos y otros con respecto a cómo veis el cómo ha tratado la economía, en este caso, por ejemplo, Milei, ¿no? La disparidad, el contraste es propio, ¿no?, de estas energías plutonianas sobre estos extremismos. El pueblo vive una cosa y lo entiende o lo pasa por un filtro muy diferente. ¿Es súper malo o es súper bueno? Entonces es difícil encontrar un punto medio. Entonces el ingreso del Sol en Tauro pues pone mucho en valor economía y finanzas, y estos últimos 10 días del mes pueden ser importantes, un impulso para ello, además de mayo. Pero todo lo que son acuerdos comerciales, revaluación de monedas, de hecho os lo he ido explicando, ¿no?, que esta era la época de la revaluación económica, por esas retrogradaciones en el que hay un nuevo ciclo sobre lo que valoramos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se mueve todo esto de... incluso, fijaros, en Estados Unidos ya se ha hablado del Real ID, que es básicamente un nuevo documento de identidad que se llama Real o Real, identificación real, ¿vale? Ya se está hablando de crear esta especie de nuevo, si queréis decirlo así, carné identitario. En Europa se habla de la identidad digital, y eso os lo expliqué. Eso es Neptuno en Aries, identidad digital, y los mecanismos para moverse, para impulsar esto. Y esto a su vez está unido a la energía de Saturno cuando entra en el signo de Tauro. Ya lo veremos en mayo, ¿no?, que no es solo una cuestión digital a un nivel, si queréis decirlo así, de identidad, sino de que vuestra cartera, vuestro dinero, ¿vale?, también va a estar unido a esta identidad. Se verá más cuando Saturno entre en Tauro a partir de 2026, finales de 2026-2027. Es cuando se da ese paso a la tokenización de la economía y a esa unión entre la identidad digital y evidentemente los temas económicos a un nivel de bancos, el dinero digital. ¿Eso significa que vaya a desaparecer el dinero físico? No, pero se va a reducir un poco, no solo la cuestión física de usarlo, y de ahí viene la necesidad de la resistencia, si queréis decirlo así. Y bueno, a mayores de esto, ¿no?, este ingreso de Sol en Tauro, como os he dicho, nos va a poner a todos en donde está el Sol, es donde está la conciencia. ¿Y qué es en el fondo la conciencia? Es la intención, es la atención, es el observador. Entonces allí donde ponemos esta intención y atención, esta conciencia, eso gana valor. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Tauro es un signo del valor de las cosas. Si yo pongo intención a esto, cada vez me gusta más y lo quiero comprar, o lo quiero tener, o quiero ganarlo, porque le estoy poniendo intención, le estoy dando mi tiempo, mi atención. Esto es importante darnos cuentas, ¿no? Porque aquí, cuando el Sol entra en Tauro, es importante, sí, ganar dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo obtener más? Pero al final es más una cuestión de qué es lo que importa, qué es lo que vale la pena. Es un signo también que nos habla del recurso natural para proveerme. ¿Y cuál es el recurso natural para proveerme? Mi talento innato. Y todo el mundo tiene un talento innato, tiene esta capacidad, esta facilidad, ¿vale?,
que nos sale de dentro, este diamante en bruto que somos, y tenemos esta responsabilidad de usarla más o de fijarnos en ello. Por ejemplo, cuando el Sol ingresa en Tauro. Os pongo un ejemplo. Tauro es mi casa 5. La casa 5 es una casa más artística o creativa. Entonces, ¿dónde está mi verdadero potencial en el aspecto de natural para proveerme? En todo lo que es creativo para mí. Yo soy una persona, si queréis decirlo así, intrínsecamente creativa. Entonces, todo lo que son las profesiones de arte, toda mi capacidad para imaginar, inventar, crear, es mi talento natural para proveerme. Y eso es lo que me diferencia, eso es lo que me da valor cuando hago algo. Se nota la intención, la atención, el valor de lo creativo cuando lo hago. Eso es porque es la casa 5, porque supone una pasión para mí, ese arte físico, especialmente por la energía de Tauro. Pero si fuera, por ejemplo, la casa 9, yo tengo ese don natural, ¿vale?, para conectar a los demás en lo social, para llevarme con personas de diferentes regiones del mundo, para estar abierto a nuevas experiencias. Soy una persona que puedo ayudar a los demás a sacar su potencial. ¿Qué es la casa 9? El maestro. Tal vez yo veo que esa persona es un diamante en bruto y yo puedo enseñarla a sacar su mayor potencial. Entonces podría ser un gran coach. Allí donde tenéis la casa 5, allí donde tenéis Tauro como signo, en su casa, es donde tenéis esta naturaleza innata, ¿no? La naturaleza os da esto, este talento para proveeros. Entonces, si lo sabemos explotar, es algo positivo porque de por sí esta abundancia o riqueza está dada. Este es un signo también relacionado con la belleza, el arte, el lujo, que son al final representaciones físicas y materiales de la belleza creada desde la consciencia, pero siempre inspirada desde la naturaleza. Este es el ingreso del Sol en Tauro. Todo el mundo preguntándose qué tiene valor, para qué valgo, qué puedo aportar, qué es lo que es valioso en mí, cómo puedo ganar dinero, cómo puedo sacar más provecho de esto y lo otro. Todo lo relacionado con el valor, lo valioso. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir del día, especialmente 20, empieza toda clase de cuadraturas y situaciones tensas. ¿Por qué? Porque desde el día 20 prácticamente hasta finales de mes ocurre que Plutón está en Acuario, Lilith está en Escorpio, Marte está en Leo y el Sol está en Tauro. Se crea esta gran cruz cuadrada, esta cuadratura en esta gran cruz cósmica, en la que los signos fijos, ¿vale?, esta gran cruz cuadrada, están en tensión. ¿Y qué son los signos fijos? Elementos puros. ¿Y qué son los elementos puros? Los elementos que no pueden transformarse o cambiar porque están en su esencia. Entonces hay una resistencia al cambio, porque todos estos elementos, aire, fuego, agua y tierra, son la fuerza bruta de la naturaleza. Es por eso que en estos últimos 10 días del mes, ¿vale?, ocurren situaciones a un nivel cósmico, planetario, incluso a un nivel de catástrofes, en el sentido de maremotos, volcanes, terremotos, tsunamis, toda esta clase de cosas. De hecho, hace unos días en Puerto Rico se fue la luz por una tormenta solar. Todos los elementos de la naturaleza, ¿vale?, entran en este conflicto. Un conflicto, ¿vale?, en el que lo que hay es esta resistencia, este choque de fuerzas, de elementos poderosos. Entonces, esto también crea no solo la resistencia al cambio, sino si hay algo que caracteriza a los signos fijos, Tauro, Acuario, Leo y Escorpio, es que son cabezotas, como ellos solos. Y antes de que nadie venga aquí a decirme H, B o C, yo soy Acuario. Entonces, es un no, porque yo lo digo, porque tiene que ser así, porque yo no lo voy a hacer como tú quieres, porque de esta manera o nada. Vemos aquí a los líderes mundiales en esta tensión. Os expliqué además que la oposición de Marte y Plutón, y luego os voy a leer lo que hablé en diciembre y vuestro cerebro va a explotar así como hostia, todo esto lo dijo Sibila en diciembre.
yo la tengo más grande, a ver quién puede más, es lo que está ocurriendo ahora mismo con los líderes mundiales. Vamos a hablar en este caso de cada uno de estos elementos. ¿Ok? Primero, el Sol en Tauro está en cuadratura hacia Plutón en Acuario. Entonces, Plutón es muerte y el Sol es ego. Entonces hay una lucha por el poder, el orgullo, una crisis de identidad, el valor del ser de la persona en la sociedad del mañana, porque Acuario es la sociedad, el Sol es la conciencia, el valor, el yo soy, ¿no? Entonces hay una crisis de identidad relacionada con la transformación personal sobre quién voy a ser en la sociedad de mañana. ¿Valgo para algo? ¿Me requieren? ¿Les sirvo para algo? ¿O soy una inútil? ¿O soy un inútil? ¿O nadie me va a querer o me va a necesitar? ¿O mi trabajo no va a ser valorado por nadie? Porque estamos en una posición en la que nos preguntamos, ¿tiene sentido seguir trabajando aquí? ¿Tiene sentido buscar o seguir este camino profesional? ¿O el día de mañana va a ser un robot el que haga esto? Pongámonos en esa situación. Entonces hay esa frustración. Hay una lucha de poder o necesidad, además de soltar el control. Porque a veces hay un punto en el que no puedo más con esto. Y Plutón en Acuario es: me da igual lo que piensen los demás, me da igual hacia dónde vaya la sociedad, me da igual lo que hagan. El Sol siempre toma el control. El Sol es más importante que el resto de los planetas, porque los planetas giran en torno al Sol. Entonces el Sol es un punto de, mira, tengo que centrarme en mí. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué es una prioridad para mí? Todo eso es Tauro. Yo tengo prioridades, tío, y no sé qué está pasando en el mundo, ni se va todo esto al carajo, el sistema, lo que sea. Necesito comer, necesito ganar dinero, necesito pagar facturas. Vamos hacia lo básico, porque el mundo nos supera a la hora de, cuando pensamos en él, hay esta especie de muerte de quién voy a ser el día de mañana en el colectivo. Esto activa nuestra sombra, nuestros miedos, nuestros tabús, muy relacionados con el dinero y el valor social. Luego nos encontramos con el Sol en oposición a Lilith en Escorpio. Y hay conflictos entre el deseo profundo y la autoafirmación. Lo que se desea ser, pero a lo mejor no es ético. El precio que exige pagarlo y obtenerlo y su justificación. Vamos a hablar de esto, ¿no? Yo quiero ser, eso es el Sol. Pero para serlo, a lo mejor tengo que utilizar las energías del Lilith en Escorpio, que a veces no son las más éticas o morales. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cómo puedo manipular para conseguir aquello? ¿Cómo puedo utilizar estas artes que no son del todo bien vistas para salirme con la mía? Entonces hay un conflicto entre lo que deseo poseer y la manera de hacerlo. Si está bien visto o no, si es un tabú personal o es un tabú social, porque Lilith está en cuadratura también a Plutón en Acuario. Entonces, ¿y si es un tabú social? Entonces lo que encontramos siempre es la justificación. Los signos como Tauro y Escorpios trabajan desde el hecho de que todo es una transacción. Y al final todo es una transacción de energía. Si yo te doy algo energéticamente, tú vas a tenerme que dar algo a cambio. No hay que ser solidarios, desentenderse de lo que vas a conseguir y tal. Esto suena muy bien dentro del mundo, llamadlo así, compasivo, espiritual y demás. Pero lo cierto es que existen las leyes de la energía también, ¿no? Hermética. Todo tiene si queréis decirlo así, una consecuencia. Si yo estoy dando energía, hay una consecuencia. Y tiene que repercutirme a mí de alguna otra forma. Todas las relaciones humanas son alguna clase de contrato, ¿vale? Mercantil. Y esto es difícil de asimilar desde el punto de vista a lo mejor espiritual, porque es la parte más física y terrenal. ¿Qué es Tauro? La Tierra, la Madre Tierra. ¿Vale? Tauro y Cáncer son los signos de la Tierra. De hecho, la Madre Tierra es Cáncer, pero la Tierra a un nivel físico es Tauro. Entonces, vivir en el mundo físico implica trabajar, ganar cosas, comprar esto, crear abundancia, cosechar, etc. Pero no lo voy a poder hacer todo solo, entonces voy a tener que entrar en asociaciones con otros,
o voy a tener que comerciar con el otro. ¿Qué voy a sacar yo de esto? Aquí es cuando sale esos profundos deseos de ¿qué estoy sacando yo en esta relación? ¿Qué estoy obteniendo yo de aquí? Entonces, todo se trata de esa relación transaccional entre la gente, ¿no? Que estamos sacando los unos de los otros. Y a veces la gente se siente utilizada o manipulada o siente, oye, yo no estoy sacando lo que debería. Y se crea esta tensión. Entonces, esta tensión puede llevar a un nivel, por ejemplo, político, en el que haya más escándalos sexuales, donde haya prostitución o donde haya una serie de cosas y salgan estas personas de, oye, yo estaba acostado con este político durante mucho tiempo, pero ha dejado de darme favores o de pagarme esto o me está haciendo esto y lo otro. Hay juegos de poder, de control, hay incluso una fascinación obsesiva. Y hay que tener cuidado con esto, porque si todo se ve de forma transaccional, a veces el sexo se ve también de esta forma. Cuando el sexo tiene una función también sagrada, porque el sexo es el comienzo de la vida. ¿Vale? También nos encontramos con la represión del deseo, el tabú, ¿no? Y lleva a veces a desenlaces peores, porque explotamos. Una de las cosas interesantes entre esta Sol oposición a Lilith nos habla de líderes, personas importantes, ¿no? Que están dentro del mundo, por ejemplo, financiero. Escorpio tiene mucho que ver con los mercados financieros. Leo con el juego, ¿vale? La especulación a un nivel de, si queréis decirlo así, de apostar. Entonces, lo que nos encontramos, porque Marte está en cuadratura Lilith, ¿no? Es todo lo relacionado con el insider trading, que no deja de ser, ¿no?, el uso de información privilegiada. Cuando se trata de comprar o vender acciones en el mercado basándose en esta información confidencial que no es pública y que puede influir en el precio de las acciones. ¿Vale? Por ejemplo, recientemente se ha planteado preocupaciones sobre si es posible, ¿no?, que el uso de la información privilegiada esté relacionado con las decisiones arancelarias del presidente Trump. Si antes de que Donald Trump diga algo sobre los aranceles, él filtra esta información a allegados, asociados o a empresarios afines a él, ellos van a poder utilizar el mercado para hacerse más rico. Lo que estamos viendo es una gran transacción de la riqueza desde las clases bajas y medias a las altas. Esto no es algo nuevo. Esto es lo que se llama una... en este caso... de hecho hice un vídeo sobre esto. Economía feudal, ¿no? O la sociedad feudal. Donde hay unos estratos, naces en ese estrato y no puedes salir de ese estrato. Está incluso muy relacionado con las castas, si uno lo piensa. Entonces... cuando vemos, por ejemplo, ¿no?, que Lilith está en cuadratura a Plutón y vemos que todo el mundo es rico, en este caso los insiders, esta gente que tiene, si queréis decir así, el acceso a esta información privilegiada, a los impuestos, con el dinero público están haciendo esto, manipulando aquello, el pueblo se cabrea. Plutón en Acuario va creando este sinsabor, este odio visceral en el pueblo hacia las instituciones, ¿no?, a la malversación de caudales públicos, al dinero público usado de mala forma. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos, ¿no?, que la gente no quiere pagar los impuestos. Está hasta las narices de los impuestos. El impuesto de la renta, el impuesto de las casas, la declaración de la renta que viene siempre desde esta época. La gente se cabrea, estoy pagando todo esto y estos tíos se van de señoritas de alterne. O tengo que pagarles sus vicios o algo por el estilo. Salen noticias de este tipo, la gente se enfada más, la gente, ¿no?, hay este conflicto brutal. Socialmente se va creando este nudo entre esta gente. Es una privilegiada que se da todos estos caprichos y deseos salvajes. Mientras la sociedad muere, Plutón en Acuario, la sociedad va muriendo tal y como la entendemos. También es un conflicto, el de Lilith en cuadratura a Plutón, entre el deseo salvaje y el control mental, dejarse llevar por el colectivo, su validación o la nuestra.
Por eso hay esta revolución desde las sombras, ¿no? Es una invitación a transformar nuestra relación con lo que negamos y escondemos del colectivo, ¿no? Plutón en Acuario quiere evolucionar la conciencia colectiva, pero Lilith en Escorpio quiere que nos preparemos primero con nuestras propias sombras. No puedo salir al mundo, ¿vale? A enfrentarme a todo cuando yo de por sí tengo miedo. ¿Y cuál es el mayor miedo de Lilith en Escorpio, los planetas en Escorpio? Quedarme sin recursos. Quedarme sin recursos, sin aliados, sin opciones. Sin opciones. Y salir al mundo y ser completamente independiente, romper con la sociedad y decir, abandono todo, me voy de aquí al carajo, implica recursos. Y al final yo dependo, ya sea económicamente o por temas de recursos, y esto crea frustración. Si queremos cambiar el mundo, y si ni siquiera podemos aceptar los deseos, traumas y tabús, si ni siquiera podemos pagar la factura al final del mes, ¿cómo vamos a romper esta situación para ser libres? Hay frustración en esta parte también. Repito, también hay esa frustración de que, oye, yo me merezco lo mío, Lilith en Escorpio. Lilith en Escorpio es, a mí me tienes que pagar, yo me merezco lo mío. Y si no, te expongo públicamente. Luego nos encontramos con el Sol, en este caso en Tauro, en cuadratura a Marte. Una tensión entre el quiero mantenerme tranquilo, hacer las cosas con calma de Tauro, hacerlas bien, ¿ok? A mi tiempo, o quiero hacerlo ya, tirar para adelante y llamar la atención, y eso es Marte en Leo. Entonces hay una competencia entre la impulsividad y la terquedad. Tauro es, tiene que ser así, y Leo es, tiene que ser ahora, y tengo que sobresalir, y tiene que ser como yo digo. Hay tensiones con figuras de autoridad o personas que también tienen un ego marcado. Por ejemplo, el tema de ceder en las tarifas puede verse como debilidad. ¿Y qué es lo que hacen? Pues yo más. Luchar para sentirse valorado también, ¿no? Hay una frustración porque los demás no nos ven o no nos dan el sitio que nos merecemos. Estoy trabajando tan duro, ¿para qué? ¿Quieres que dé más de mí, pero que estoy obteniendo por ello? También es un rasgo de sexualidad intensa y dominante, que a veces es incontrolable. Voy a ir a por ello, va a ser mío porque lo fuerzo, lo obligo. Y esto implica a veces forzar en las relaciones el hazme caso, aquí estoy. Ponme como principal en tu vida, colócame como prioridad. Hay mucho de yo lo merezco porque soy yo. Y esto llega a un punto en el que las energías de Sol, Marte y Lilith nos hablan mucho de esta especie de relación contractual de la que os he dicho antes, ¿no? Donde la gente ve solo el valor detrás de la acción de la conquista o de lo que va a sacar de ello y se vuelven transaccionales. El enfado por sentirse usado, utilizado o medido en base a su valor económico también está de fondo. Vemos estos vídeos en internet, en TikTok y demás con estas rutinas matutinas o de así es lo que hago, así es como vivo y tal. Si no puedes darme esta clase de vida, no estoy contigo. Si supones un problema para mí, entonces no estoy contigo. Si me vas a costar dinero, entonces no estoy contigo. Y nos preguntamos hasta qué punto todo se ha vuelto transaccional. Porque todo se ha vuelto difícil a la hora de mantenernos, subsistir en lo básico. Marte en Leo está en cuadratura Lilith. Y hay un deseo desafiante, ¿vale? A veces incluso hay un deseo por gastar a lo loco, el do not spending que se le llama, que es gastar dinero impulsivamente como forma de lidiar con la ansiedad. Esto también es Marte en cuadratura al Sol, en este caso en Tauro, ¿no? Este estrés o sensación de que todo está mal o se va al carajo, así que para lo que me queda en el convento, amigos, me lo gasto todo. Hay inestabilidad económica. Uno vive con miedo al futuro y uno siente que no vale la pena ahorrar porque el mundo está cada vez peor. Entonces, este do not spend, este gastar a lo loco, forma parte de la autorregulación emocional que está muy unida a la ansiedad. Veo el futuro que parece incierto y el cerebro busca placer inmediato a través de estas compras impulsivas.
A veces esto se da también con la sexualidad intensa. Que me quiten lo bailado. Y por eso es una época donde hay más interés en los cuernos, las infidelidades, las atracciones fatales, el ir detrás de lo que nos tienta y nos apasiona, sin ser conscientes de lo que nos puede costar. Entonces, esta es mi, si queréis decirlo así, advertencia para muchos. Ser consciente del riesgo. Porque si queremos cambiar de pareja o queremos ir con alguien que nos sienta más, hay que ser valiente para saber que a lo mejor perdemos mucho por el camino. Y para la disrupción que esto puede suponer. Los planetas en los signos fijos les cuesta cambiar. Pero la única manera de saber si hay algo más es dando el paso adelante y ser valientes. Y a veces este Marte en Leo, que es muy de luchar por su corazón y lo que le apasiona, con todas estas cuadraturas no quiere perder nada en la vida. Quiere salirse con la suya sin perder el resto de opciones. Esta es la cuestión. ¿Ok? Entonces, se dan muchas relaciones de poder. La atracción por lo que no deberías está presente. Así que tenerlo, en este caso, en cuenta. No solo a un nivel de relaciones, sino incluso lo que amamos hacer, comprar y demás. No debería comprarme esto ahora porque es súper caro, porque mi economía no está bien, pero me tienta. Además, esta cuadratura entre Marte y Lilith siempre está muy relacionada en Leo, con el ego, porque Leo quiere brillar y afirmarse y decir aquí estoy yo. Y Lilith en Escorpio no quiere rendirle cuentas a nadie. Ella quiere esta intensidad sin restricciones ni reglas. Y es un difícil balance entre decir no me importa lo que los demás opinen de mí, pero nos guste o no, esto condiciona nuestras relaciones con tratos o asociaciones. Esto puede manifestarse como una lucha interna entre mostrarme confiado y dominar la situación, o esconder nuestro verdadero deseo por miedo a ser juzgado, o incluso en un momento dado el querer, como os lo he dicho todo, que todo salga como yo quiero, sin darme cuenta de que si estoy asociado con otros, y eso es Escorpio, ellos también van a querer su parte. Yo quiero forzar las situaciones porque yo lo quiero todo para mí ya, pero los demás tienen también su parte y dicen no con mi dinero, no con mi tiempo, no con mis deseos, no con mí, ¿vale? Es una época donde pueden salir a la luz muchas infidelidades o sentirse atraído por este tipo de cosas. Y uno tiene que ser consciente de lo que puedo ganar y lo que puedo perder, ¿vale? Por último, a partir del día 26 nos encontramos a Marte en Leo en oposición a Plutón. Y es aquí cuando os voy a leer brevemente, ¿vale?, una parte de lo que escribí en diciembre de 2024. La lucha por el poder y el control. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Las acciones, por inmorales que sean, pueden ser justificadas si el resultado es beneficioso en esta posición planetaria. A veces hay que hacer lo necesario, aunque sea la desesperada y con violencia, para asegurar una posición de poder. Y por eso Marte, el héroe, debe de ser capaz de vencer sus miedos y enfrentar dilemas morales. ¿Nos suena un poco todo lo que está pasando entre los líderes mundiales y yo más grande y yo mejor? Pensemos que cuando Marte y Plutón se juntan cada 2 años, comienza un ciclo para vencer nuestros miedos. Lo hizo en Escorpio, que es el miedo sobre todo a quedarse sin recursos, os lo he dicho. El dinero, los ahorros. Y ahora en este ciclo, en la última vez que se encuentran en este ciclo, ese matar al dragón finalmente, resalta esta intensidad, un conflicto, un enfrentamiento entre la lucha del poder y el control, entre los miedos y la conquista, o decisiones importantes para purgar o terminar con algo. A nuestro alrededor hay circunstancias que nos enfrentan a una institución o persona que ejerce un control y manipulación sobre los demás para su beneficio, pero también ante el hecho de que
nosotros podamos convertirnos en ese personaje. Vamos viendo el escenario mundial del que os hablé en diciembre de 2024 y os dije, cuando llegue abril, 2025, 25 de abril, vamos a estar aquí. ¿Dónde estamos? Donde os dije. Nadie da nada por nada. Es lo que escribí en diciembre y os voy a seguir leyendo. Y los intereses ocultos hay que enfrentarlos. En el amor y en la guerra todo vale. ¿Quién manipula a quién? ¿Quién controla a quién? ¿Y cómo? ¿Y cómo retomar la iniciativa para volver a estar enfrente de una situación? Esta oposición genera una gran carga emocional. Perseguimos deseos de forma obsesiva y a veces nos llama la atención sobre si esto está controlado algunos aspectos de nuestras vidas. Es el momento de enfrentar esta difícil situación para restablecer el autocontrol y que nuestro poder personal vuelva a nosotros. En el caso de Trump, esta es una guerra arancelaria, es una guerra de tarifas, es una guerra de divisas, es una guerra de bonos. Todo eso fue el comienzo del ciclo en Escorpio. Escorpio tiene que ver con los mercados, os lo he dicho. Con los mercados. El cómo se maneja el dinero. Tauro es crear el dinero, Escorpio es manejarlo. Y este ciclo tenía mucho que ver con lo económico, con saber sobrevivir con lo que tenemos, sacarle más partido. Y es aquí donde se da esta especie de cambio, ajuste en los mercados, en el dinero, en las... como os he dicho, en todos estos temas. Entonces, por eso hay una lucha contra el IRS, que es la oficina de impuestos en Estados Unidos también, para que os hagáis una idea, ¿no? Cuando se trata, ¿no?, de política o socialmente, escribí en diciembre, no podemos obviar lo que las instituciones, partidos o líderes son capaces de hacer para mantenerse en el poder. Toda clase de trucos, mentiras, chantajes y secretos sucios que pueden salir. Es la lucha soterrada que sale a la plaza pública entre aspirantes al poder, candidatos a la presidencia, partidos políticos, y que es cuestionable desde el punto de vista moral. Lo que estaba en la oscuridad puede salir a la luz para dejar en vergüenza y temerosos a ambos adversarios, y solo aquel que no tiene nada que ocultar o temer sale ileso de esta situación. Hay que tener cuidado con los chantajes, la información oculta y comprometida. Que nos encontramos en este caso con esta guerra arancelaria. Es un chantaje de Estados Unidos al mundo. No, porque yo estoy buscando justicia. No, tú estás buscando que el resto te pague a ti lo que llevas, tu deuda, porque en junio cumple una parte de tu deuda y tienes que pagar muchísimos intereses. Y entonces necesitas revaluar esa deuda, ¿no? Que los países que no son tú te paguen la deuda que has ido acumulando durante tanto tiempo. Deuda que has ido acumulando porque te has puesto a imprimir dinero como loco y ahora quieres que los demás te paguen la fiesta. Y esto lo hablamos de Estados Unidos, pero solo tenéis que ver con vuestros propios gobiernos locales la presión fiscal o recaudatoria sobre en un momento dado los individuos. El gobierno de turno se ha puesto a gastar y ahora necesita recaudar más de la gente. ¿Ok? Entonces, Kissinger decía, el poder es la capacidad de definir la realidad y lo que otros aceptan como tal. Y se enfatiza con esta oposición de Marte y Plutón, ¿no?, el papel del poder en la configuración mundial y narrativa política. Plutón es el planeta relacionado con la degradación, la muerte y lo que va transmutándose y pudriéndose. Y cuando los líderes o la sociedad justifican la violencia, la depravación, la manipulación, se enfrentan a un desgaste y corrupción. Y esa sensación de que la sociedad como conocíamos está muriendo. ¿Vale? Primero eran las instituciones, Plutón en Capricornio, pero ahora es la sociedad. Entonces la gente no se fía, no cree en ellas. Con esta oposición, desde, en este caso, Leo y Acuario, la supuesta democracia queda tocada. ¿Realmente elegimos a nuestros líderes o ya están seleccionados?
A veces de repente pensamos, hemos votado a este tío y pensamos que nos va a sacar de la miseria, o es el mejor, o es un crack, es un líder. Y luego te das cuenta de que no es en el fondo más de lo mismo. Si además nos meten a todos en el mismo caso y hablan por la sociedad o el conjunto, Marte desde Leo se encontrará a gritos de yo no he aprobado esto, ni he permitido esto, yo no te he votado a ti para esto. Yo no he votado para que se hiciera esto con mi voto, en mi nombre. Y si todos se tiran por un puente, no significa que yo tenga que hacerlo también. Es la lucha para mantener la individualidad, el espíritu positivo y creativo, y luchar por lo que el corazón nos dice, mientras se manipula para arrastrarnos a un grupo, a una aceptación social. Luchar por los niños, luchar por los jóvenes. Las nuevas generaciones están más enfadadas. Yo no voy a poder vivir la vida de mis padres o de mis abuelos. Donde la guerra y el control social en la sociedad que estamos creando, ¿no?, está justificada por un bien común. Donde los conflictos están manipulados y creados artificialmente entre generaciones. Es la lucha entre aquellos que creen en su espíritu y su capacidad para liderar su propia vida y aquellos que dejan en manos de la sociedad, ¿no?, el gobierno u otras entidades, y dejan en sus manos esta felicidad. Tengamos en cuenta que Marte en oposición a Plutón en Leo y Acuario son periodos de más movilizaciones sociales, incluso a veces de movilizaciones militares por catástrofes, pandemias, o incluso más, sobre todo para controlar a los individuos, a que no se subleven. Y por lo tanto a veces es enfrentar este miedo a morir y renacer tras la batalla, porque Marte como héroe se enfrenta a ella, lleno de valor y de deseos de conquista, pero a veces da miedo conseguir lo que uno tanto anhela, por lo que significa. Es dar el paso definitivo a asestar el golpe final, sabiendo que desde después porque algo va a terminar. En el momento que Marte en Leo lucha por su corazón, por su ego, por quién es, por lo que ama, las consecuencias son inevitables. La muerte como fenómeno inevitable provoca una de las angustias más fundamentales de la vida. Al mismo tiempo, la sombra que representa aquellos aspectos reprimidos y que quedan en nuestra psique colectiva especialmente, y eso es Plutón en Acuario, pueden estar íntimamente ligadas al miedo, ¿no? Se nos ha dicho no seas tú mismo, no sigas tu corazón, todo el mundo está en esta situación y Marte se subleva en Leo. Constantemente me estáis diciendo que todo va peor y yo lo único que puedo decir ante esta situación es al carajo con todo. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y por eso, en diciembre, con todo esto que escribí, la parte final os hablé de pensemos en esta sociedad, medio muerta zombie, muchas veces económicamente, ¿no? Después de las elecciones americanas, de Trump, de toda esta locura, da igual los líderes que pongáis. ¿Por qué todo el mundo tiene miedo a lo que se va a hacer o no se va a hacer, o a esta gente que nos controla? ¿Por qué a un nivel más global este miedo a la muerte de una sociedad que nos ofrece una vida sin sentido, distorsionado y podrido, ¿no?, nos está paralizando para salir afuera y decir no podemos seguir así? Tal vez esta es la llamada de atención final a la gente a rebelarse, a decir tengo que luchar por mí, aunque el mundo se vaya al carajo. Al héroe solo le queda enfrentarse a la oscuridad y confiar que es mejor morir matando, luchando, transformándose en la batalla. Morir por lo que uno ama, luchar por lo que uno ama, antes que aceptar que todo va a terminar y caer rendido antes ni siquiera sin haberlo intentado. Entonces, la sociedad, ¿no?, nos hace pensar que luchar por nuestro corazón nos va a llevar dinero, tiempo, es el peor momento en tu vida para hacer esto y lo otro. Y al final ¿sabes qué? No existe un momento perfecto. Tal y como ves el mundo, no hay un momento perfecto para nada. Lo único que existe es la voluntad para ponerse a hacerlo, ¿no?
Todo lo que está ocurriendo implica un proceso de integración, donde aceptamos los aspectos oscuros de nuestra personalidad, incluso de los riesgos que vamos a cometer. La negación de la sombra puede llevarnos a una vida de ansiedad y conflicto interno. Aceptar que no somos perfectos, que no siempre tenemos las mejores intenciones y que somos egoístas, también es necesario. Es un acto de valentía ser consciente. Es un acto de valentía vivir desde el amor. Vivir desde... Porque ¿qué es Leo? Leo es amor, es pasión, es el corazón. Es un acto de valentía vivir para ser feliz. ¿Ok? Y como os he dicho, esta oposición es la purga definitiva o golpe final. Cada decisión que tomamos implica una renuncia a otras opciones. Al elegir un camino cerramos la puerta a otras alternativas, lo que simboliza alguna clase de muerte. Cuando Plutón y Marte están en oposición, es un momento de crisis, miedo o una situación intensa que nos llama a tomar decisiones rápidas, agresivas y definitivas. Y es aquí donde el golpe definitivo, donde la duda, el chantaje emocional o económico aparece para disuadirnos de la purga necesaria, el adiós o el corte definitivo. Las rosas se pudren en el jardín comunal. Nos costó mucho esfuerzo mantenerlas vivas, dinero, trabajo, pero está afectando al resto de las plantas y es necesario la poda. El dolor que supone tomar esta decisión implica también el grado de valentía con el que tenemos que enfrentarnos a ello. Alguien tenía que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Se hizo, se pagó un alto precio, pero ahora se puede continuar. Esta es una de las emociones e intenciones que está llevando Trump. Que alguien tiene que hacer esto. Por doloroso que sea, aunque los próximos meses sean dolorosos económicamente, alguien tenía que hacer esta corrección en el mercado o alguien tenía que corregir este rumbo. Él lo puede ver desde ahí. Y el resto de los países pueden decir, ok, tenemos que ser conscientes de que el mundo ha cambiado y que hay que hacer un giro económico completo, ¿no?, sobre cómo hacemos esto. ¿Vale? Así que esto lo escribí en diciembre de 2024. Diciembre de 2024, cuando Marte retrogradó. ¿Ok? No sé si dije antes diciembre de 2025, no, diciembre de 2024, ¿vale? Así que seguro que os va a resonar con lo que os dije en ese momento. Ahora, yo siempre digo que mis palabras solo tienen o toman sentido cuando llegan las cosas y la gente se ve ante ellas y dicen, hostia, esto lo dijo Sibila, ¿ok? Os dejo con una nota positiva. Ya en los últimos días del mes, el día 24 hay una conjunción entre Venus y Saturno. Nos encontramos, como os he dicho, esa oposición del día 25 de Marte y Plutón. La luna nueva en Tauro, que tendréis un vídeo especial sobre ellos. Y Venus entrará en Aries para mejorar esto el 30 de abril, gracias a Dios. Lo único positivo que traemos en estos días es que Venus, en conjunción a Saturno, en Piscis, nos ayuda a liberarnos kármicamente. A través de los nudos kármicos, del amor, las relaciones y las deudas emocionales. La necesidad de ser amables, de sanar, de perdonarnos es importante. Saturno es karma y Venus es: voy a ser responsable con mi amor, con mis emociones, con mis dudas amorosas, con mis heridas amorosas, porque si quiero cerrar este ciclo, liberarme, dejarlo marchar y empezar algo nuevo, Venus entrando en Aries, tengo que ser responsable con ello y hacer este trabajo kármico. Esta energía sienta las bases de un amor más significativo, espiritual, que vibre con nuestras emociones, que haya hecho un trabajo saludable para liberarse del pasado. Ante un mundo tan transaccional, la gente anhela emocionalmente, anhela conexiones más profundas y espirituales. Porque todo se ha vuelto tan transaccional que en un momento dado, como os he dicho, la parte de Piscis, que es, si queréis decirlo así, no solo la más creativa o ilusoria, es la de la idealización. Entonces uno idealiza este amor en el que la gente es feliz solo porque están juntos o solo porque se complementan emocional, espiritualmente. Incluso idealiza las relaciones
antiguas Saturno a un nivel de compromiso antiguo o tradicionales o incluso religiosas tradicionales, porque hay esa idealización. Es una conjunción que trae lecciones kármicas sobre personas que se han cruzado en nuestra vida para enseñarnos algo. También nos habla en este caso de la autoestima que se crea desde la base espiritual. Piscis es tener fe, ¿no? Perdonarnos, dejar marchar las cosas, ¿no? El paso de las cosas, amores, sueños y proyectos. Porque al final para crear algo nuevo tenemos que dejar espacio y entonces hay una reconciliación con nuestro pasado. Hay inspiración que se une a la constancia. Creer que puede hacerse o cumplirse significa movilizarnos, ¿vale? Hacia aceptar que esto se va a construir con el tiempo. El día 30 de abril Marte entra, Venus entra en Aries y Marte ya estará en Leo, entonces estarán en trígono. Y será el momento, sobre todo a partir de mayo, de ir a por todas o de empezar muchos ciclos a un nivel de, ¿sabes qué? Que hay que vivir desde la pasión, el aquí y ahora, sin traicionarme, viviendo desde el corazón en este nuevo ciclo de pasiones y proyectos y sueños que quiero construir, con una nueva voluntad. La autoestima se crea desde la base espiritual, ¿no? Como os he dicho. Y el problema con Venus y Saturno es que hay pérdidas de dinero, hay una reorganización de valores que nos lleva hacia una conciencia de lo que cuesta obtenerlo, el esfuerzo para ello, quién se lo merece y quién no. Y hay una nueva... Os he dicho que Saturno es tiempo, ¿no? Y Venus es amor. Y nos damos cuenta de aquellas personas a las que hemos dado tiempo, pero lo han malgastado o lo han echado a perder, y quienes no. Entonces, hay una nueva conciencia de lo que es valioso y de lo que queremos exigir cuando se trata de complacer nuestros deseos. Buscamos que la gente trabaje, se esfuerce y valore el tiempo. Buscamos además la protección en lo que amamos, porque es significativo. Saturno en Piscis nos ayuda a aislarnos del mundo, a decir, tío, yo no quiero saber más, voy a decirlo, basura, mierda es lo que está ocurriendo. Estoy harta de dramas, Sibila. Estoy que desconecto mentalmente, tía, y no quiero escuchar ni una sola mala noticia. Venus y Saturno aquí pueden intentar proteger el amor, proteger algo que nos ilusiona, que es creativo, que es hermoso y bonito, encerrarnos en ello. A pesar del caos que ocurre fuera, porque es una forma de proteger el espíritu, de proteger la belleza que aún queda en nosotros como humanidad. Todavía pasan cosas buenas en el día a día. Me siento en el bus y le digo a la señora de al lado, qué guapa está usted hoy, le queda genial esa bufanda. Me acerco al señor del kiosco y le pregunto cualquier cosa. ¿Tiene usted buena cara hoy? No sé qué ha hecho, pero se ve fantástico. A veces nos damos cuenta de cómo podemos crear este cambio significativo. Palabras amables, dulces, este ser más cercano, más solidario, como forma de protección ante un mundo hostil. Cada vez es más agradable soñar, aislarnos, huir del mundo ruidoso, de las relaciones vacías, volver a las aguas espirituales. Amar los valores del alma, del espíritu, la energía, lo que nos hace sentir. Pero es difícil, como os he dicho, mantenernos siempre ahí, porque el mundo fuera de esta burbuja es hostil. Y la única forma de enfrentarnos a ello es siendo valientes. Y es cortando con ciertas cosas. A veces son con relaciones, influencias, personas, etc. Este ha sido mi vídeo para vosotros en este final de mes. Mucha intensidad, amigos. Mucho agobio. Mucha gente quejándose, enfadándose. Mucha gente hablando mal. Mucha gente demasiado intensa, sin esta especie de control emocional. Y muchos acuerdos que replantear, reorganizar, reconstruir, volver a hablar, llegar a, ¿vale?, acuerdos económicos o algo por el estilo. El que quiere encontrar un punto medio y ceder y adaptarse,
le es más fácil, pero si la gente desde estas posiciones fijas está en el y yo más, va a ser muy difícil. Espero que os haya ayudado, que os haya hecho centraros donde estamos mundialmente, os haya hecho recapacitar sobre lo que dije en diciembre. Yo os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.